Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta Comisión de Interior. En primer lugar, se aprueba, si ustedes lo admiten así, el acta de la sesión celebrada el pasado día 27 de febrero. Como saben ustedes, se va a dictaminar dos proyectos de ley. El primero, el proyecto de ley de seguridad privada, y les voy a explicar más o menos el procedimiento, aunque ustedes tienen conocimiento del mismo, espero, ¿no? De conformidad con los artículos 114 a 116 del reglamento del Senado, el debate en esta comisión comenzará por las propuestas de veto, al que seguirá, en caso de que no se aprobase ninguna de estas, el de las enmiendas presentadas por los diversos grupos. Ya la ponencia ha emitido un informe acordando lo siguiente. Primero, incorporar al texto recibido del Congreso de los Diputados en sus propios términos las enmiendas números 124 a la 135 del Grupo Popular en el Senado, salvo los números 127 y 133, cuyo examen se difieren al debate en esta comisión. Y, en segundo lugar, incorporar asimismo al texto recibido del Congreso de los Diputados en sus propios términos las enmiendas número 80, 82, 98, 99, 107, 108, 117, 118 y 119 del Grupo Catalán en el Senado de Convergencia y Unió, y diferir el examen del resto de las enmiendas al debate en esta comisión. A este proyecto de ley, a este primer proyecto de ley, se han presentado 5 vetos y 302 enmiendas. Los vetos son los siguientes: veto número 1 de la senadora doña Esther Capella, del Grupo Mixto; veto número 2 de los senadores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes, también de Izquierda Unida, del Grupo Mixto; veto número 3 de los senadores don Jordi Guillot Miravent y don Joan Saura Laporta; veto número 4 de los senadores doña Mónica Almiñana Piqué, don Francisco Boya Alós, don Rafael Bruguera Batalla, don Carlos Martí Jufresa, don José Montilla Aguilera, don Juan Sabate Borrás y doña María Jesús Sequeda, y un último veto, número 5, del Grupo Socialista en el Senado. Sin más, vamos a dar la defensa de los vetos correspondientes, empezando por la de la senadora Esther Capella. Gracias, presidente. Para dar por reproducido íntegramente el escrito presentado al anunciar ya el veto al proyecto de ley. Muchas gracias, senadora. El veto número 2 de los senadores don Jesús Enrique Iglesias Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes. Gracias, presidente. En el mismo sentido antes indicado, en atención que soy la portavoz del Grupo Mixto. Veto número 3 de los senadores don Jordi Guillot Miravent y don Joan Saura Laporta. Sí, gracias, señor presidente, también para darlos por defendidos en los términos en los que ha sido presentado. Muchas gracias. Bien. Veto número 4 de los senadores doña Mónica Almiñana Riqué, don Francisco Boya Alós, don Rafael Bruguera Batalla, don Carlos Martí Jufresa, don José Montilla Aguilera, don Joan Sabate Borrás y doña María Jesús Sequera García. Sí, gracias de nuevo, señor presidente. Señorías, brevemente, para justificar la presentación del veto por parte de los senadores y senadoras del PSC, de la Entesa pel Progrés de Cataluña. En primer lugar, queremos decir que creemos necesaria la reforma de esta ley. Es una ley que viene del año 92 y que, por lo tanto, desde entonces, digamos, ha llovido mucho y estamos de acuerdo, pensamos que es necesaria y oportuna una nueva ley, una reforma de la ley del 92 por razones obvias. Ahora bien, creemos que se pierde una oportunidad muy importante, porque ni de lejos la ley se acerca a lo que, a nuestro juicio, debería ser. Estamos hablando de un sector que ha crecido mucho estos últimos años, desde el punto de vista de las empresas, de los trabajadores e incluso de la facturación que registra a lo largo de los años.
pero esta ley responde a unos principios que nosotros no compartimos. En primer lugar, entendemos que es una ley ideológica, es una ley que liga perfectamente con otras reformas legislativas que ha impulsado el Gobierno del Partido Popular. En cuanto a privatizaciones, en este caso se trata de la privatización de una parte de la seguridad pública que creemos que es grave. Se abre un abanico de posibilidades para sustituir lo que hasta ahora ha venido siendo labores por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de las policías autonómicas, y que ha funcionado aceptablemente, y creemos que aquí hay un riesgo importante. Y en segundo lugar, es una ley que también precariza notablemente a los trabajadores de las empresas de seguridad privada. Desde nuestro punto de vista se trata también de una reforma laboral del sector en concreto que nosotros no compartimos. En todo caso, en el Pleno tendremos más tiempo para argumentarlo y básicamente estas son las razones por las que los senadores y senadoras del PSC hemos presentado este veto a la Ley de Seguridad Privada. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bruguera. Veto número 5 del Grupo Socialista. Señor Cascallana. Muchas gracias, señor presidente. Muy breve, pero poner el acento en los puntos genéricamente que más nos preocupa, ¿no? Creemos que esta ley pone en cuestión el modelo constitucional. El propio informe de la ponencia del Poder Judicial hace referencia colateralmente a esta ley y habla de nada menos y nada más que de ruptura del modelo, de lo que es el monopolio otorgada por la Constitución a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo cual, en nuestra opinión, es grave. La defensa de las libertades, el poder coercitivo y punitivo es del Estado y de nadie más, y creemos que aquí hay algunos artículos que lo ponen en cuestión o rayan de alguna manera la constitucionalidad. Es una ley que no nace de una demanda social en ninguno de los casos, y el modelo de seguridad en España es un modelo de éxito en los últimos años. Presumimos de las tasas de criminalidad, presumimos de los resultados, y sin embargo pues abordamos esto queriendo en la propia exposición normativa equipararnos a otros países donde existe una mayor presencia de la seguridad privada. Creemos que que esos datos debían corregirse en el sentido europeo, más en el sentido de nuestro modelo, y creemos que nace para dar cobertura al negocio privado de las empresas de seguridad, llegando al punto que en la propia memoria del análisis normativo se llega a plantear que habrá que elegir entre seguridad pública o privada en función de los costes, de la estimación de costes y de la capacidad presupuestaria. Claro, poner en cuestión si nuestro modelo responde a un problema presupuestario o no, abre las puertas directamente a esto de que la seguridad para quien se la pueda pagar, ¿no? Creemos que es muy peligroso que se introduzcan este tipo de cuestiones en una ley y, por lo tanto, nos preocupa y no estamos de acuerdo. Y también pierde una oportunidad, porque es verdad que es un sector muy importante, el sector de las empresas de seguridad, y queremos que se potencien, pero pasa por cualificar al sector. Y hay una ausencia notable de la formación reglada. Hay una dejación en aras a cierto liberalismo mal entendido, en el sentido de pasar de la autorización a la declaración responsable de los centros de formación, y creemos que aquí también se pierde esa oportunidad. Son 4 puntos que quería destacar hoy, con independencia de la intervención en el Pleno, que nos llevan a plantear la devolución de esta ley. Muchas gracias, señor Cascallana. ¿Turno en contra? Sí, gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Nada, con toda la brevedad, para decir, como ya ha comentado algún portavoz, que consideramos que esta era una ley necesaria, que pasados los años y teniendo a las nuevas circunstancias parecía
conveniente la necesidad de hacer una nueva regulación, mejorar la regulación de todo lo relacionado con la seguridad privada y, bueno, por eso nosotros vamos a oponer a estos vetos. Los argumentos nos los reservaremos para el debate en pleno, pero sí decir que, bueno, cada uno cumple su papel, el partido que apoya al Gobierno el suyo, la oposición el suyo, pero sinceramente creo que esta ley no es muy distinta a la que haría cualquiera de los partidos aquí representados si estuviese apoyando al Gobierno. Pero, en fin, eso lo veremos, insisto, en el debate del Pleno. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Valdivieso. Corresponde ahora el turno de portavoces, de menor a mayor, Grupo Mixto. Grupo Vasco, señor Anasagasti. Por Entesa, señor Bruguera. No, simplemente para anunciar nuestro voto favorable al conjunto de vetos que se han presentado. Muchas gracias. Grupo Catalán de Convergencia, señor Sendra. Gracias. Grupo Socialista, señor Cascallana. También anunciar el voto favorable a los 5 vetos. Y Grupo Popular. Pues una vez hemos comprobado que tenemos el quórum suficiente. No, hay que pasar lista. Sí. Porque se va a proceder a votación. Ya anuncia que se va a proceder a votación. ¿Lo pasas tú, no? Lo señala, ¿no? Sí, se puede. Sí, pues vamos a pasar lista de los presentes aquí en esta comisión. Almodóvar. Sí. Anasagasti. Sí. Ángel Batalla. Sí. Aillón Moreno. Sí. Aznar Fernández. Sí. Belloc, Julve. Sí. Bruguera Batalla. Sí. Burgos Beteta. Capella Farré. Cascallana Gallastegui. Sí. Hernández López. Sí. López Valdivieso. Sí. Mateo Istúriz. Mendiola Olarte. Peñarrubia Hughes. Sí. Peral Guerra. Sí. Pons Vila. Represa Fernández. Sí. Sanz Cabello. Sí. Sañudo Aja. Sí. Sendra Belvé. Sí. Rabanera Ribacova. Sí. Serrano Aguilar. Sí. Losada de Azpiazu. Sí. Ruiz Reyes. Sí. Navarra Andreu. Sí. Sustituye. ¿Y su nombre, por favor? Durán, de acuerdo. Existe con suficiente, pues vamos a proceder entonces a la votación de los vetos según por orden del debate en que se ha realizado. El primer veto es de la senadora Capella. ¿Votos a favor? 6, 7, 8. 8 votos a favor. 8 votos a favor. ¿Votos en contra? Son 14, 15. 15 votos en contra. ¿Abstenciones? Una. En consecuencia, queda rechazado por 15 votos en contra y 8 votos a favor. Ahora vamos a votar el veto número 2 de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes del Grupo Mixto. ¿Votos a favor? 6, 7, 8 votos también. ¿Votos en contra? 14. 14 votos en contra. ¿Abstenciones? Una abstención. En consecuencia, queda también rechazado este veto número 2 por 14 votos en contra, 8 votos a favor y una abstención. El veto número 3 de los senadores Guillot Mirabén y Saura Laporta del Grupo Entesa. ¿Votos a favor? 8. ¿Votos en contra? Son 15 votos en contra. 15. Hay uno más. No, ya, pero acaba de entrar. ¿Abstenciones? Una. En consecuencia, queda rechazado el veto número 3 por 15 votos en contra, 8 a favor y una abstención. Ha entrado la presidente. Mendiola. Sí, buenos días. Mendiola, pues la incorporamos. A la siguiente votación. Gracias.
Veto número 4 de los senadores Almiñana, Requé, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martín Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borrás y Sequera García del Grupo Entesa. ¿Votos a favor? 6, 7, 8 votos a favor. ¿Votos en contra? Ya son 15, 16 votos en contra. 16 votos en contra. ¿Abstenciones? Una. Queda rechazado el veto número 4 por 16 votos en contra, 8 a favor y una abstención. Y por último, el veto número 5 del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Votos a favor? 6, 7, 8 votos a favor. ¿Votos en contra? Son 15, 16. ¿Abstenciones? Una. En consecuencia, queda rechazado el veto número 5 por 16 votos en contra, 8 a favor y una abstención. A continuación vamos a hacer el debate de las enmiendas correspondientes a este proyecto de ley y a continuación los de los grupos lo haremos como siempre, de grupos de menor a mayor. En primer lugar, la intervención de don José Enrique Iglesias Fernández y o don José Manuel Mariscal Cifuentes o los dos a la vez, para la defensa de las enmiendas número 1 a la 34. Pues verá, presidente, no será ni el señor Jesús Enrique Iglesias ni el señor José Manuel Mariscal. En todo caso, como portavoz de esta comisión y del grupo mixto en esta comisión, doy por defendidas todas y cada una de las enmiendas presentadas, sin perjuicio de que ellos en el pleno de la próxima semana se extiendan en la explicación de cada una de las enmiendas. Gracias. Muchísimas gracias, senadora. Intervención de don Iñaki Anasagasti para la defensa de las enmiendas 35 a la 68. Gracias, señor presidente. En la misma sintonía de onda damos por defendidas nuestras enmiendas. Muy bien. Intervención de don Rafael Bruguera para la defensa de las enmiendas número 136 a la 233. Sí, gracias, señor presidente. Nosotros la Entesa ha presentado dos grupos de enmiendas, de la 136 a la 170, un total de 35 que corresponden a los senadores de Iniciativa per Catalunya, y de la 171 a la 233 que corresponden a los senadores del PSC. Todas ellas también las doy por defendidas. Muchas gracias, señor Bruguera. Intervención de don José Miguel Sendra para la defensa de las enmiendas de convergencia del número 69 a la 123. Gracias, presidente. Fruto de la negociación de estos días últimos con el Grupo Parlamentario Popular y habiendo llegado a diversos acuerdos, quiero manifestar como Grupo Parlamentario que vamos a mantener un número determinado de enmiendas que les voy a comunicar, que son las 69, 70, 76, 77, 79, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 106, 114, 115, 116, 121, 122 y 123, que fruto también de estos acuerdos vamos a retirar, fruto de estas negociaciones, vamos a retirar las enmiendas 72, 73, 74, 75, 78, 84, 85, 87, 96, 97, 100, 102, 104, 109, 110, 111, 112 y 113, y que vamos a presentar una transacción junto con el Grupo Parlamentario Popular en las enmiendas 71, 81, 83, 86, 90 y 105. Entiendo que también en la 107, que en cualquier caso comentará el senador Aznar. Desde luego las que mantenemos para el Pleno las damos por defendidas. Muchas gracias. Por parte del Grupo Socialista, don Enrique Cascallana, para la defensa de las enmiendas 234 a 300. Encantado. También con cierta brevedad. Saben ustedes que hemos presentado un conjunto de enmiendas que van desde la 234 a la 302. Es cierto que algunas de ellas han sido aceptadas, fruto también de las conversaciones que ha mantenido el portavoz del Grupo Popular, el señor Aznar, con nuestro portavoz. Pero, y con independencia que efectivamente el debate lo tendremos el día del Pleno, queríamos manifestar nuestra preocupación a todo el texto, a toda la arquitectura legislativa que propone el Gobierno, en función, porque hay alguna serie de artículos que a nosotros nos parecen que están hechos no fruto para ampliar y modificar
el modelo de seguridad pública que nosotros teníamos, sino lo que nosotros hemos entendido, como decía antes nuestro portavoz, en lo que entrecomillamos una dejación de funciones constitucional de nuestro mandato constitucional. Los interrogantes y las preguntas yo creo que están puestas sobre la mesa, las decía antes el portavoz, el senador Cascallana. Yo creo que este nuevo vocablos que quieren introducir en la jerga profesional, lo decíamos en la última comisión, que se quiere introducir en el modelo de seguridad pública, seguridad compartida, seguridad única. Al final, toda esta terminología lo que nos lleva a cabo es a soslayar el mandato constitucional. Podremos decirlo como queramos. Es cierto que la ley había que cambiarla, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Es cierto que había acción del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que nos obligaban a hacer varios cambios, y así en el largo recorrido está haciendo. Y es verdad que inclusive algún especialista podría decir que estaba lleno de parches. Es cierto. Pero esto no cabe para que se haya hecho no buscando la mejora y las relaciones con la seguridad privada. ¿Por qué se pone el énfasis en que España es de los más seguros de la Unión Europea, de los países más seguros? Es verdad. ¿Por qué se pone como ejemplo que somos el país que más fuerzas y cuerpos de seguridad tenemos, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Lo decía el director general el otro día, hablaba de los ratios y como contrapartida ponía que somos uno de los países en los que menos seguridad privada teníamos. Lo decía en esta misma sala el señor Cosidó y... Lo decía el señor Cosidó. Bueno, pues yo creo que esto, la primera pregunta es por qué no vamos a reponer los 4.500 guardias civiles y policías que vamos a dejar de cubrir las plazas, y por qué nos vamos hacia una carrera, decía yo, hacia un maridaje de relaciones con la seguridad privada. Nos preocupan fundamentalmente, y por eso está el conjunto de enmiendas que hemos presentado, y van a ser muy rápidos, que van hacia el artículo 40, los servicios con armas de fuego. Nos han preocupado el artículo 32, los vigilantes de seguridad y su especialidad. Nos han preocupado el artículo 41, servicios de vigilancia y protección. Y nos ha preocupado, también alguna pequeña, dentro de los artículos, algunos de sus puntos. Por esto ha sido todo el conjunto de enmiendas que nosotros nos hemos presentado. Creemos que, pese a que era necesario abordar este texto legislativo, entendemos que se ha hecho mal. Yo diría que se ha hecho mal. Creo que se podía haber hecho mucho mejor. Y creo que entramos en algunos aspectos que rozan la anticonstitucionalidad en algunos de sus textos, en algunas de sus definiciones. Y por último, yo creo que hay otro aspecto que creo que no está bien desarrollado, y es el aspecto de la formación del vigilante jurado. Creo que se podría haber puesto mucho más énfasis para mejorar todo el desarrollo este. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Ángel. Por parte del portavoz del Grupo Popular, para la defensa de sus enmiendas, que son de la 124 a la 135. Gracias, señor presidente. En la creencia de que están incorporadas al dictamen de la comisión desde el otro día, salvo las dos que dejamos vivas y que van a servir de soporte para distintas transacciones, como explicaremos a continuación. Yo, de la misma manera que han hecho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, solamente voy a dar una pincelada sobre la ley para decir que nadie, ni desde el Gobierno ni desde el grupo que le sustenta en el Parlamento, pone en cuestión que la competencia exclusiva en materia de seguridad le corresponde al Estado. Esto lo proclama nuestra Constitución y, por lo tanto, no creemos ni por un momento que ninguno de los artículos de esta ley vayan a poner simplemente en cuestión esta aseveración. Por lo tanto, yo intentaría trasladar a los grupos que así han manifestado la preocupación para que tranquilidad. Tenemos todavía unos días hasta la aprobación definitiva en el Pleno
en los que vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Creemos que hay argumentos suficientes para llevar esa tranquilidad. Creemos que hay cosas matizables, es evidente, pero también quiero decir que en el transcurso de este tiempo, desde que el proyecto entró en la Cámara hasta el día de hoy, se ha avanzado mucho y creo que con las aportaciones que han hecho los grupos y que a continuación referiré, la ley está notablemente mejorada. Por lo tanto, señorías, yo les invito a que de aquí al día del Pleno sigamos trabajando, estudiando sus argumentos y espantando, si se me permite la expresión, cualquier nebulosa que pudiera haber en relación con la intención de la ley. Paso, señor presidente, con su permiso, a relatar las enmiendas que vamos a aceptar en el curso de esta comisión y las correcciones de tipo gramatical que en el transcurso de la ponencia, desde el letrado de la comisión, se nos trasladó a los grupos para que analizásemos como correcciones gramaticales. En cuanto a estas primeras, decir que estamos de acuerdo y, por tanto, aceptamos la del artículo 8, apartado 3, la corrección que se propone de sustituir estas por aquellas. Artículo 6, apartado 6, la aceptamos también, creemos que mejora la redacción. Artículo 24, apartado 2, letra A, sustituyendo este proyecto por esta ley, la aceptamos también. Artículo 26, apartado 3, intercalando el adverbio reglamentariamente a continuación del verbo incrementar, aceptado. Artículo 53, apartado 1, lo mismo. Artículo 55, apartado 2, en la frase final, sustituir el término provisionalísimas por el de provisionales. Artículo 57, apartado 1, letra C, también sustituir el texto por el que se nos proponía por el letrado. Y, finalmente, en el artículo 64, sustituir las partículas quién, qué por las partículas el qué. Con lo cual, creemos que estas mejoras técnicas y de redacción mejoran el texto y la comprensión del mismo. Paso a continuación a enumerar y brevemente a explicar las transacciones que ponemos y que aportamos el Grupo Parlamentario Popular con el Grupo de Convergencia y Unión y con el Grupo Socialista. En primer lugar, la primera enmienda transaccional se basa en la enmienda número 127 del Grupo Parlamentario Popular y la 71 del Grupo de Convergencia y Unión, y se da una nueva redacción al artículo 6.2. Señor presidente, como lo entrego por escrito, creo que no es necesario la lectura, salvo que usted me diga. Se está repartiendo ya. No, la primera. La primera parte se ha repartido ya. Sí, no hay ningún problema. No hace falta. Bien. Pero las tiene que entregar. Sí, sí, se las entrego firmadas al terminar la comisión. La segunda es referida y modificando el artículo 13.1a bis. Se da una nueva redacción y es consecuencia de la transacción hecha basada en la enmienda número 81 del Grupo Parlamentario Convergencia y Unión. La tercera transacción se refiere al artículo 13 punto, al que añadimos un punto nuevo y que se basa en la número 83 del Grupo Parlamentario Convergencia y Unión. La siguiente enmienda transaccional modifica la redacción del artículo 21.1c y se basa en la enmienda número 86 del Grupo Parlamentario de Convergencia. La siguiente enmienda modifica el artículo 27.2 al que se le da una nueva redacción y se basa en la enmienda número 90 del Grupo Parlamentario de Convergencia. La siguiente enmienda modifica íntegramente la redacción del artículo 41 y está basada en las enmiendas 133 del Grupo Popular, 101 y 103 de Convergencia. Y aquí sí que quiero hacer una llamada de atención en cuanto a que esta modificación que se produce con la transacción que acabo de exponer hará que se modifique desde nuestro punto de vista, sería simplemente una modificación técnica que se podría hacer por el letrado de la Cámara,
porque al cambiar los apartados, el número de los apartados del artículo 41, hay que modificar los apartados a los que el artículo 19.3 se refiere en relación con este artículo, con lo cual sería acomodar sencillamente esos apartados, pero sí hago la llamada de atención para que quede constancia. Siguiendo, hay una modificación al artículo 42.1 basada en la enmienda 105 del Grupo Parlamentario de Convergencia y Unió, al cual se le modifica la redacción. La siguiente enmienda modifica el artículo 63.1c y está basada en la enmienda número 120 del Grupo Convergencia y Unió. A continuación, voy a relatar las enmiendas que modificamos en base a los acuerdos alcanzados con el Grupo Parlamentario Socialista y que tienen el sostén en enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, la que modifica el párrafo S del artículo 57.1 y que está basada en la número 284 del Grupo Parlamentario Socialista. La siguiente modifica el párrafo V del artículo 57.2 del Grupo Parlamentario Socialista, basada en la enmienda número 285 del Grupo Parlamentario Socialista. La siguiente enmienda modifica el párrafo L del artículo 58.1, también basada en la enmienda número 286 del Grupo Socialista. A continuación, la enmienda basada en la enmienda número 290 del Grupo Parlamentario Socialista, el párrafo I del artículo 59.1 se modifica también. Con lo cual daríamos por finalizadas las transacciones. Pero a mayores de estas transacciones tengo que decir que se acepta en sus propios términos dos enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista que son señor presidente, las encontraré, se lo aseguro, por más que se quieran esconder. Son la 289 en sus propios términos y la 292. Y asimismo aceptamos en sus propios términos la número 65 y 66 del Grupo del Partido Nacionalista Vasco. Hay una última cuestión que querría plantear, y es que en el transcurso de la ponencia se aceptó íntegramente en sus términos una enmienda del Grupo de Convergencia y Unión en la que se modificaba el artículo 47.1. Bien, tanto el portavoz de Convergencia como yo mismo, al hacer la revisión final de todas estas enmiendas, hemos visto que se produce una duplicidad entre el texto que modificamos a través de esta enmienda, el segundo párrafo concretamente, y el artículo 51, que se repite textualmente el párrafo. Por lo tanto, lo que proponemos como una enmienda técnica a los dos grupos sería suprimir de la enmienda 107 de Convergencia y Unión, referida al artículo 47.1, el segundo párrafo, quedando íntegramente recogido el primer párrafo. Y creo que con este relato tedioso que les he hecho, hemos terminado con las aportaciones que hasta ahora el trabajo de los grupos pues hemos conseguido cerrar. No obstante, repito, señor presidente, señorías, que de aquí al momento en que se produzca la aprobación definitiva, los grupos seguiremos trabajando en aras a una mejoría todavía, si es posible, del texto de la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Aznar. Si nos podía presentar las transaccionales para incorporarlas. Ahora disponen todos ustedes de un turno en contra, pero también les advierto que tienen también un turno de portavoces. Es decir, si hay algún turno en contra,
Pues el turno de Portugal. Grupo Vasco. Simplemente es preguntar si estas enmiendas son transaccionales o van a ser emitidas tal cual, en sus términos. Muchas gracias. Gracias, señora Sagasti. Grupo Entesa. Sí, simplemente para indicar a partir de la explicación del senador Aznar, quisiera indicarle simplemente que me parece que algunas de las transaccionales también deberían sustentarse en base a, me parece, me lo miraré bien, pero en base a enmiendas de la Entesa. Digo esto porque si fuese así, procederíamos a retirarlas, porque creo que algunas de las transaccionales con el Grupo Socialista coinciden con enmiendas nuestras también. Señor presidente, ninguna objeción, al contrario, y agradezco al portavoz de la Entesa que así nos lo diga. Es cierto que en este trabajo complicado de hacer cuadrar las cosas, pues a lo mejor podríamos haber analizado en extensión todas las enmiendas, pero no hay ningún problema en hacerlo ahora, con lo cual podría incorporarse la Entesa a la transacción sin mayores problemas, al menos por nuestra parte. Sí, señor Bruguera, lo que haremos será una pequeña suspensión antes de la votación para que se pongan de acuerdo. ¿No es necesario? Muy bien. Por el Grupo Catalán, Convergencia y Unión, muchas gracias, señor Sendra. Grupo Socialista. Muy breve, para agradecer el esfuerzo, sin duda, y para plantear que en la parte que no conocemos, porque es obvio que no nos ha dado tiempo, nos abstendremos hasta el Pleno, y nada más. Grupo Popular. Gracias, señor Aznar. Pues vamos a proceder entonces a la votación sobre la ponencia con las incorporaciones formuladas en el curso de esta sesión y aprobadas entre todos ustedes. ¿Votos a favor? Un segundo, ¿Sí? un segundito que acabe de contrastar un segundito antes de la votación. Un segundo solo. Sí, vamos a... Se puede esperar, puedes decir que si quieren conocerlas... No, ha dicho sí que tienen copia. Pues por eso, que entonces sí. Hay que poder proceder a hacerlo. Haga fotocopias de esto para distribuir entre los grupos. Sí, este bloque. Sí, tal y como están y grapadas tal y como está. Entonces, se entiende que hasta que no estén hechas las fotocopias... Sí, esperamos hasta que no se repartan. Hasta que estén hechas las fotocopias. Sí, un receso. No puedes decir, un receso de 2 minutos. ¿No? ¿Cuántos artículos tiene? Señor presidente, no sé, digo a efectos de votación, se han incorporado muchas transaccionales que es absolutamente imposible que los que no las conocemos sepamos en qué sentido vamos a votar. Si se incorporan las transaccionales nuevas al informe de la ponencia, nos va a obligar a votar una cosa que tal vez, diferenciándolo, no votaríamos lo mismo. ¿Me explico? Dicho de otra manera, si votásemos las transaccionales nuevas por un lado y la ponencia por otro,
por lo menos nuestro grupo parlamentario tendrá votación distinta si se hace de esta manera. Si no, votaremos que no. Bueno, pero es que las transaccionales las vamos a distribuir ahora a todos los... Bueno, si quieren... Pero claro, es que la ponencia el informe de la ponencia se vota el informe, se somete a votación el informe que en el último momento formule la ponencia. Bien, según se deduce del debate. Pero lo suyo sería votarlas unitariamente. Pero vamos, pero lo que no se pueden es votar las enmiendas, sino los artículos a los que afectan. Los apartados tal. Señor Bruguera, lo que no se puede votar son las enmiendas aparte, pero sí los artículos a las que afectan dichas enmiendas. Y si quiere, lo que podemos hacer es segregar esos artículos, pero es que lo demás... Claro. ¿Cuántos hay del Grupo Popular? ¿A todos? 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¿Cuánto tarda para traer 11, 12, las enmiendas? 13, 15, 16, ahora estáis 16. Bueno. Pues vamos a la votación del informe de la ponencia con las modificaciones formuladas en el curso de esta sesión, que ahora mismo el letrado va a dar lectura de las mismas. No hace falta. Vale. No hace falta.
Pues votos a favor. 16, 17. 17 votos a favor. Votos en contra. 8 votos en contra. Abstenciones. Una abstención. Sí. En consecuencia, pues queda dictaminado por la Comisión de Interior el proyecto de ley de seguridad privada. Y ahora corresponde la designación de un miembro de la comisión que ha de presentar el dictamen ante el pleno correspondiente. Me corresponde ese honor. Muchísimas gracias a todos ustedes por la confianza depositada. Y le hacemos un recordatorio del plazo para la presentación de los votos particulares, que no más tarde del día de mañana, para que lo tengan en cuenta los diversos grupos. Y a continuación vamos a dictaminar el